2020, Patria, Paz, Porvenir. La última emisión de 15 minutos del quinto mes del año, mayo, empieza a partir de este momento. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Está con nosotros la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, Kiomari Díaz. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hay mucho de qué hablar desde las alcaldías municipales, porque obviamente hay muchos proyectos en desarrollo o a desarrollarse en los próximos meses. Quiero que nos hable en principio de eso. ¿Cómo estamos desde las alcaldías municipales en este momento? Sí, estamos nosotros en este momento preparando un gran número de proyectos, ¿verdad? Que en el marco de la jornada de Sandino al 41 aniversario de la Revolución, las alcaldías estarán entregando a las diferentes familias. Nosotros tenemos más de 500 proyectos que van a estar siendo entregados en estos días en el marco de esta conmemoración tan importante para todos los nicaragüenses. Dentro de esto tenemos nosotros proyectos de calles, ¿verdad?, que van a continuar desarrollándose. Tenemos proyectos de mejoramiento de caminos rurales que continúan desarrollándose. Tenemos la rehabilitación y reparación de cementerios, estadios. Continuamos con nuestro plan nacional de rehabilitación de espacios deportivos, que es muy importante. Entonces abarca una serie de proyectos que hemos estado viendo, que ustedes mismos le han estado dando cobertura y que están en proceso de ejecución. Dentro de eso tenemos también proyectos de recreación. Continuamos nosotros mejorando y rehabilitando parques, estamos mejorando parques de feria, ¿verdad?, para continuar con nuestro proceso de emprendimiento. Es decir, algo muy importante que en medio de toda esta coyuntura actual que nosotros vivimos, que ha sido muy importante que las alcaldías han estado en ese día a día ejecutando, promoviendo los diferentes proyectos. Y por supuesto, ustedes también han sido testigos de las diferentes inauguraciones que hemos tenido. Semana a semana no tenemos menos de 90, 100 proyectos cada semana que en el transcurso del año se le han estado entregando a las municipalidades. Dentro de estos proyectos destacan estos que les mencionaba, ¿verdad? Los proyectos de calle, los proyectos de caminos que se continúan haciendo. Se ha estado priorizando también la realización de puentes peatonales. Ayer mismo observábamos a la alcaldía de Managua que andaba en la supervisión de estos puentes peatonales, pero estos se hacen también en otros municipios del país porque son muy importantes como proyectos también previos a la temporada de lluvia también que vamos a tener. Este tipo de proyectos cobran relevancia para la población. Desde aquí es fácil mencionar muchos proyectos que vemos en desarrollo, pero ¿qué impacto tienen en la población, en la familia? Es decir, no es lo mismo cuantificarlo desde aquí, desde un escritorio, a cuantificarlo en el terreno. Es decir, cuando vos inaugurás una calle o un puente, ¿qué tanto impacto para la familia? Es un impacto grandísimo porque nosotros vemos que cuando vas avanzando en tu plan de mejoramiento de calles o de camino, estás abarcando familias, a cantidades de familias grandes. Por ejemplo, nosotros hemos rehabilitado 800 kilómetros de caminos hasta ahorita, y ahí estás hablando de que esos 800 kilómetros de camino favorecen a miles y miles de familias del campo, de la zona rural, de la zona productiva, porque se prioriza mucho la zona productiva en el plan de rehabilitación de camino. Una calle te puede favorecer a 50 familias, por ejemplo. Entonces, si vos ya le vas sumando, vas viendo cómo realmente el impacto que tienen estos proyectos, que de alguna manera son proyectos locales, ¿verdad? Muchos de estos son proyectos pequeños, comunitarios, pero sin embargo están beneficiando a la mayoría de un barrio o a la mayoría de una comunidad. A veces nosotros hablamos de la construcción de canaletas, hablamos de la construcción de andenes, pero una canaleta puede evitar la inundación de 50 familias, por ejemplo. Entonces, estos proyectos son proyectos de mucho impacto, son proyectos que se van desarrollando incluso a partir de esa petición que las familias le hacen a las alcaldías y que las familias van comunicando, van informando que tienen tales o X necesidades, y las alcaldías año con año van supliendo esta necesidad. Por eso son proyectos de sumo impacto para la familia. Y coyunturalmente hablando, pues estamos en la época de invierno, la época de lluvia. ¿Qué se está haciendo desde las alcaldías para enfrentar a esta temporada? Sí, nosotros ya se dio a conocer el plan invierno seguro de todo el país, ¿verdad? El plan que ya fue aprobado por nuestro presidente, el comandante Daniel, que nos orientó la articulación de todas las instituciones que conformamos el SINAPRED, ¿verdad? En este caso,
En el nivel local, entonces, ya las alcaldías cuentan con su plan invierno, se ha hecho el lanzamiento de estos planes. ¿Por qué es importante el lanzamiento? Porque las familias deben conocer de qué se tratan estas acciones que están contempladas en el plan invierno. Ya los Comupred, que son en el nivel local, están activados, ya los puestos de mando están funcionando. En este momento, ya que se dieron las primeras lluvias, tuvimos alrededor de 72, 74 municipios en donde se ha tenido lluvia en estos últimos días, y todos los Comupred ya están atendiendo las diferentes incidencias que se han presentado. Hemos tenido incidencias de algunas anegaciones, algún techo dañado, y ya las alcaldías han estado con sus planes de atención. Por otro lado, también nosotros hemos venido trabajando todo un plan de algunas acciones de mitigación que se hacen en algunos barrios. Algunas alcaldías han estado dragando la orilla de los ríos, por ejemplo, en el caso de Matagalpa, que se hace el dragado del río, porque si no hay problemas a la hora del invierno, ¿verdad? Y otra serie de quebradas que son pequeñitas, pero que a la hora del invierno sube su nivel, y esto ocasiona muchas inundaciones y corre peligro la familia. Entonces ya las alcaldías tienen en sus planes, ¿verdad? Y ya están ejecutando las diferentes acciones que se han desarrollado, se han venido capacitando a las brigadas comunitarias, se han visitado los puntos críticos, ¿verdad? Hemos visitado más de 2.000 puntos críticos, los alcaldes, las alcaldesas de manera directa los han estado visitando con el objetivo de actualizar estos puntos críticos, de supervisar estos puntos críticos de manera directa, ¿verdad? Que nos permita la visita del punto crítico. No solamente es ir al espacio físico, también es conversar con las familias que viven alrededor de este punto crítico y prepararlas para lo que viene a la hora de un proceso de inundación. ¿Cómo se prepara una familia? Se prepara comentándole cuál es el riesgo que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si el riesgo es de un deslave, entonces, ¿qué vas a hacer vos en ese momento del deslave? Se les prepara también con la alerta temprana, que en los primeros indicios esa familia hacia dónde debe evacuar en caso que corresponda una evacuación. Se les prepara, ¿verdad?, en los temas de inundación también, y se prepara la comunidad para que nos resguardemos unos a otros. Nuestro modelo de prevención es un modelo solidario también, es un modelo en el cual estamos nosotros, todas las familias, resguardando unas a otras, y se basa también en un sistema de alerta temprana, es decir, monitoreamos desde el primer momento que empieza la lluvia, y entonces se está conectando con todo el Sistema Nacional de Atención y Prevención a Desastres para que ninguna familia esté. Entonces la familia sabe eso, pueden anunciar. Recientemente también el SINAPRED abrió una línea de comunicación directa, de tal manera que la familia pueda decir: aquí estamos. Pues la familia siempre se ha conectado con los Comupred, pero en este caso también se puede conectar a nivel nacional y a los medios de comunicación también. Esta es una manera de capacitar a las familias alrededor de los principales puntos críticos, ¿verdad? Por cierto, esta línea telefónica a la que se refiere es el número 100. Así es. Es el número 100, está activo, es totalmente gratis, puede hacer uso de él. Así es. Ahora, si ya tenemos identificados esos puntos críticos en todos los municipios del país, si ya tenemos identificadas a las familias que son más vulnerables a una eventualidad ante la lluvia, ¿por qué no hacer un plan de reubicación, por ejemplo? ¿No se puede? En algunos casos sí, en otros no, porque eso depende del punto crítico. Por ejemplo, un punto crítico es el río de Matagalpa. Sí. Entonces vos no puedes reubicar, sería reubicar a todo Matagalpa. Lo que tenés que hacer es que la población toda esté clara de qué es lo que debe hacer a la hora de que el río suba de nivel. Entonces ya esa es parte de la capacitación. No podemos nosotros en todos los casos hacer un plan de reubicación. Ustedes fueron testigos de lo que pasó en el lago de Managua hace unos años, ¿verdad? Con las inundaciones se logró reubicar a una cantidad de familias inmensa. Sin embargo, todavía hay familias alrededor, pero eso se logró evacuar. Ahí se tomó la decisión, el presidente tomó la decisión y dijo: no, vamos a evacuar a todos. Entonces, en ese momento se logra hacer, pero no siempre la salida es reubicación total, ¿verdad? Entonces, porque, por ejemplo, un punto crítico puede ser una quebrada que se crece, y ese punto crítico es un riesgo para las familias que se cruzan esa quebrada. Lo que les indicamos es: no hay que cruzarse, hay que esperar que esa quebrada baje su nivel y hasta después pasarse. Entonces, dependiendo de cada una de la naturaleza del riesgo, así es la información, así es la capacitación que nosotros le brindamos a la familia. ¿Tienen presupuesto las alcaldías municipales para hacerle frente a eventuales emergencias ante la temporada de invierno? Sí, así es. Toda la vida las alcaldías han estado presentes a la hora de la atención a los diferentes incidencias que se puedan presentar por lluvia, ¿verdad? En este caso, y por otras eventualidades también que se presentan. Hay presupuesto, y obviamente también
muchas veces cuando ya la alcaldía se ve rebasada, entra nuestro sistema nacional, nuestro gobierno, a través de las diferentes instituciones, entran a también apoyar y a resguardar a las municipalidades. Podemos decir que nuestro modelo de prevención y de atención es un modelo articulado, es un modelo coordinado, en donde el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno central, se articula con el gobierno territorial y dependiendo de la naturaleza, dependiendo de la emergencia, dependiendo de la gravedad del asunto, entramos todos a atender. Ahora, hay una situación en el país que, bueno, no es exclusiva de Nicaragua, sino del mundo, ante una emergencia sanitaria, ante una pandemia como es el COVID-19. Desde las alcaldías, ¿qué se hace en prevención, en educación y en todo lo relacionado a esta emergencia sanitaria? Sí, hemos estado en todo el país acompañando las visitas casa a casa, en primer lugar, ¿verdad? Las alcaldías poniendo todos los recursos a disposición de nuestros brigadistas comunitarios. Ya llevamos más de 4 millones de visitas. Esta es una tarea que también la están desarrollando los gobiernos municipales. Y también hemos venido desarrollando toda una campaña, ¿verdad?, de comunicación y de información de las medidas sanitarias en los diferentes espacios públicos locales. Se han venido desinfectando los mercados, ya llevamos la 4ª desinfección de los mercados municipales. Hemos venido desinfectando en conjunto con el Ministerio de Transporte y con los transportistas, las unidades de buses, las unidades de taxi, las caponeras, todo, porque todo esto es un sector que lo regula las municipalidades. Entonces se ha venido desarrollando todo un proceso de desinfección. Ustedes han podido observar que estamos desinfectando parques, estamos desinfectando mercados, estamos desinfectando todos los espacios públicos en donde la comunidad puede llegar. Se han instalado lavamanos en los parques, se han instalado lavamanos en los CDI, en las casas maternas, las alcaldías los han estado instalando para que también las familias que van a estos lugares de esparcimiento puedan tener la posibilidad de cumplir con las medidas de lavarse las manos, ¿verdad? Esta medida de higiene. Y obviamente las mismas alcaldías han integrado dentro de sus medidas en las instituciones públicas ya lavamanos que se ponen a la entrada de las alcaldías o se tiene también spray, ¿verdad? Para que la gente que llegue se pueda también sprayar. Entonces se tienen todas las medidas de seguridad en los diferentes espacios públicos que tienen las municipalidades, contribuyendo día a día pues con aportar a la prevención y a la atención de esta emergencia que estamos viviendo nosotros en todo el mundo. ¿Y los recolectores de basura, por ejemplo? A los recolectores de basura se les ha capacitado, el MINSA los capacitó desde el primer momento, ¿verdad? Ya han recibido como el 3er ciclo de capacitación para que ellos puedan tomar las medidas necesarias a la hora de andar haciendo la recolección, y se les ha brindado pues de elementos de protección como mascarilla, guantes que puedan andar los trabajadores de la limpieza pública. Y yo lo mencionaba hace poco en otro medio que cómo es de importante este servicio, y queremos reconocer ese trabajo de los servidores públicos de las alcaldías, porque es esa recolección domiciliaria, esa recolección de la basura de todos lados es clave para nuestro país. Si no, nosotros no tuviéramos asegurada la recolección de basura domiciliaria y pública, ahorita ya tendríamos otro tipo de enfermedades, ya no solo el COVID, sino otro tipo de enfermedad. Entonces, mi saludo desde aquí también para todos los trabajadores de limpieza pública de todo el país, que día a día se levantan y hacen toda esta labor importantísima para todos los nicaragüenses. Estamos orgullosos de esa labor y estamos trabajando también para prevenir las enfermedades relacionadas con el COVID. Un reconocimiento público al que me uno. De verdad que sí, es vital el trabajo que ellos hacen, exponiendo muchas veces incluso hasta su propia vida, podrían contagiarse, pero ahí están con todas las medidas que las autoridades le pueden proporcionar. Estas inauguraciones, actividades de inauguraciones de proyectos, de obras sociales, socioproductivas, ¿también se toman medidas ahí? Así es. Sí, nosotros hemos visto que estamos nosotros realizando inauguraciones, pero tenemos el distanciamiento necesario, ¿verdad? Ya en este momento se ha incorporado que los que participan en este tipo de actividades también usan su mascarilla. Entonces nosotros estamos siguiendo las medidas que ha dicho el MINSA, pues el Ministerio de Salud, que es nuestra autoridad competente en este sentido, y hemos visto y vamos a continuar haciendo obras de infraestructura que serán inauguradas, y estas van a ser inauguradas ayer mismo mirábamos nosotros en la alcaldía de Granada, estaban haciendo entrega de algunos lotes y veíamos que estaban cumpliendo con el distanciamiento y andaban con sus mascarillas. Entonces podemos nosotros seguir desarrollando nuestras actividades tomando, como nos ha indicado el Ministerio de Salud, las medidas correctas para evitar que nos contagiemos pues de coronavirus. Gracias,
Gracias a Giomar Irías, presidenta ejecutiva de INIFON, que nos ha acompañado hoy en 15 minutos. A ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. No olviden lavarse las manos muy bien, constantemente, y sobre todo, tome las medidas de precaución desde su hogar. Buen día, nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.